relevamiento de esa gente que está... Sí, se ha ahí. hecho un relevamiento y la verdad que han trabajado con la mejor predisposición todo este tiempo y vamos a seguir trabajando. Pero me parece que si miramos el mediano y largo plazo, nosotros dónde está intrusada la vía, que no es solamente en la zona de Córdoba, sino, por ejemplo, usted tiene la traza, por ejemplo, que va desde la estación Rosario Sur, donde nosotros hemos hecho una estación de 350 metros, el andén nuevo, 1500 metros, dos plantas. Lo van a ver los cordobeses porque está terminada, se inaugura el 1 de abril el andén y la planta baja, y el 25 de mayo se termina de inaugurar completa la estación. Bueno, desde ahí hasta la estación Rosario Norte tenemos una gran cantidad de familias en forma ilegal, muy cerca de la vía. Lo que estamos haciendo es viendo si los terrenos ferroviarios que tiene el Estado Nacional, que son muy valiosos, que están en la zona del río, podemos licitarlo contra un plan de vivienda importante que permita, ¿sí?, construir vivienda, por supuesto, no sobre el río, porque vale muchísimo el terreno, pero sí en una zona donde tengan todos los servicios, para que en realidad poder sacarlos de la traza de la vía. Comentamos nosotros que... está bárbaro esto, sí, se puede mantener en el tiempo, digamos, si forma parte de la política de Estado. El ferrocarril debe formar parte inevitablemente de una política de Estado. No puede ser que un día lo rifemos y al otro día pongamos guita. Y ese tema, ¿cómo usted, que lo ha impulsado, cómo no se vería frustrado en el futuro de que venga otro y diga, no, ¿qué vamos a poner con el tren? Acá arreglemos con Moyano y ponemos más colectivos sobre las rutas. A mí me parece que no hay margen para eso. Digo... Si uno busca un error que haya sido un común denominador de todos los gobiernos, ha sido el abandono de una política ferroviaria en la Argentina, donde el ferrocarril estuvo asociado a la etapa del progreso de la Argentina. Y estuvo asociado, es decir, yo digo, el ferrocarril es más que un medio de transporte, está vinculado a la posibilidad de que nuestros hijos estudien. De hecho, yo, que soy de una ciudad del interior, de Chivilcoy, de la provincia de Buenos Aires, he usado el Sarmiento para hacer la carrera universitaria en Buenos Aires. En torno al ferrocarril crecieron pueblos, se desarrollaron empresas. Entonces digo, me parece que hay conciencia de que... De seguridad también. No hay ninguna posibilidad de volver atrás en materia ferroviaria. Por ejemplo, lo que implica el tren sobre, por ejemplo, el descongestionamiento de la autovía del 9, de la ruta 9, es enorme. Vamos a estar, digamos, transportando este año, desde el 1 de abril hasta diciembre, tenemos estimado casi 800.000 pasajeros que van a dejar de trasladarse en vehículos particulares y un porcentaje muy importante, casi del 25%, yo sé que se enojan los empresarios de larga distancia, van a abandonar el micro para trasladarse en tren. Otro tema importante que está asociado a Córdoba es el tema de cargas. Nosotros estamos llevando adelante un proceso de recuperación de los ferrocarriles de carga inédito, que tiene a un emblema en esta ciudad de Córdoba, que es el taller Alta Córdoba, que en realidad es el taller especializada en las locomotoras de el Belgrano Cargas. Bueno, lo estamos poniendo en valor, hemos obtenido un préstamo del gobierno chino por 2.470 millones de dólares, que ya recibimos el anticipo, que ya licitamos obras, de los cuales la mitad del préstamo, casi 1.470 millones, están destinados a la reconstrucción de vías. Y el otro 1.470 a material rodante. Pero qué interesante. ¿Hay que hacer una doble vía también para el transporte de carga o no? Sí, bueno, en este caso Rosario-Córdoba, a ver, Buenos Aires-Rosario tiene doble vía, nueva toda. Rosario, Córdoba tenemos doble vía, desde Rosario, Tortugas, tenemos una sola vía, pero licitamos doble vía, Tortugas, Villa María, y después tenemos una única vía que va hacia la ciudad de Córdoba. Lo que estamos haciendo es recuperando la carga, la vía, a partir de una ley que se envía al Parlamento en los próximos días, donde se crea Ferrocarril Argentino, fue el anuncio que hizo la Presidenta el 1 de marzo, y a partir de ahí el Estado toma el control de las vías, cosa que ha sido una política absolutamente equivocada. Las concesiones han sido absolutamente un fracaso en Argentina. Entonces, volviendo a su pregunta, es casi imposible pensar, para mí sería... Que se vuelva para atrás. Exactamente, para mí sería de oportunismo político, decir, bueno, tal vez si gana la derecha en la Argentina, a mí me da la impresión de que sería una política absolutamente poco inteligente. Bueno, no, pero hubo en su momento, en el gobierno de Menem, yo recuerdo que hubo presiones muy fuertes de los camioneros. Sí, a ver. Presiones muy fuertes. Usted me pone un tema que es interesante. Y bueno, mañana puede ser que de nuevo se enoje Moyano, el que esté en ese lugar. Yo sé explicar una cosa que muchas veces cuesta que se entienda, ¿no? El 2015, de cara al 2015 hay una línea divisoria muy importante, que es aquellos que pretendemos gobernar Argentina y que somos independientes de las corporaciones económicas, mediáticas, sindicales, de aquellos que no lo son. Y acá es cuando en realidad se define el perfil de dirigente. Ahí me parece que más allá de las presiones que puede o no ejercer un sector, uno cuando toma una decisión lo toma en función de la mayoría. Mire, yo tuve inconveniente con el transporte de larga distancia, no con Moyano,
no como Moyano, porque la carga todavía ni siquiera está en el nivel de expansión que debería tener. La Argentina tiene un porcentaje de la utilización de la red de carga sobre el total de carga de 5%. Para que tengamos idea, Canadá, Estados Unidos, los países europeos superan el 50% y hay países de la región que en realidad ya superan el 40%. Fíjese lo que hemos hecho, ¿no? Pero, por ejemplo, con la larga distancia, en pasajeros, hemos tenido problemas por el tren a Mar del Plata, ahora por el tren a Rosario. Y bueno, es parte de esto, ¿no? Cuando ¿Esa es la diferencia política que usted dice tener con Scioli, por ejemplo? Totalmente. Totalmente con Scioli, con Macri, con Massa, que está claro que ellos... ¿Usted vincula a esos candidatos con las corporaciones? Sí, yo no los vinculo, es más que evidente cuál es su comportamiento, cuál es su visión, que no es una crítica, porque muchas veces dice, bueno, Randazzo lo critica, no es una crítica, es decir lo que uno piensa, lo que uno cree, ser honesto con uno mismo, ser honesto con la gente que nos escuchan. Dice, bueno, ¿cuáles son las diferencias? Ah, no hay diferencias, sí, tenemos diferencias. Pero eso está vinculado a cualquier hecho de gestión. Mire, un hecho de gestión que es emblemático, el tema de los documentos. Para hacer los documentos hubo que pelearse con Siemens, porque Siemens tenía un contrato por 1.260 millones de dólares. Entonces era imposible que el Estado pudiese llevar adelante una política. ¿Por qué no viene acá y nos saca a Siemens de encima, que acá tiene la concesión de las tarjetas de hace 10 años y nadie le puede pegar un patadón en el traste y bueno, manda? yo me comprometo en este programa, nosotros vamos a poner el SUBE en Córdoba. Si no acceden a poner el SUBE, se les terminan los subsidios que el Gobierno Nacional otorga, porque quede claro, el Gobierno Nacional ha tomado una decisión que es instrumentar el SUBE en todo el país. Si la ciudad de Córdoba... Poblaciones de más de 200.000 habitantes. Exactamente, no pone el SUBE, que se vayan olvidando de los subsidios que el Gobierno Nacional aporta. Pero no es un capricho, ¿sabe por qué? Mira, acá hay otro tema interesante. Cuando nosotros pusimos el SUBE, había miles de inconvenientes y miles de excusas para que no se instale el SUBE. ¿Por qué? Porque el SUBE te da un dato que es fundamental, que tiene que ver con el índice de pasajeros transportados. Sí, y en función de eso viene el subsidio. En función de eso viene el subsidio. ¿Sabe cuánto empezamos a recaudar de más? Sí, de lo que declaraban los transportistas en pasajes por mes, 140 millones de pesos por mes más. Y usted, Randazzo, la otra vez cuando estuvo aquí, habló de corrupción de Siemens, ¿no? Que era una empresa corrupta, que habían tenido muchos problemas. Yo tuve varios problemas con Siemens, por eso a mí a ver, yo me peleé con el documento, me peleé cuando asumo en la conducción de transporte, me encuentro con que había un anticipo para el señalamiento del Sarmiento de 60 millones de pesos y no habían ejecutado absolutamente nada, los intimé. Resistieron al principio y después tuvieron que devolver la plata más los intereses. Bueno, esto depende de la responsabilidad que nosotros asumimos como hombres públicos. Pero no hay duda que cuando se gobierna se tocan intereses. Me quedé recién con algo que usted dijo, que este no es un país normal. Muchas veces, muchas cosas no es un país. Es que muchas cosas no es un país normal. Primero, nosotros tenemos la costumbre de poner la responsabilidad siempre en el otro. Siempre. Un ejemplo le doy. Nosotros creamos la Agencia Nacional de Seguridad Vial en nuestra gestión. Hicimos una encuesta y le preguntamos a los argentinos cómo manejamos. El 92% dijo que manejaba bien. Cuando se le preguntó cómo manejaban los demás, ese 92% dijo mal. Digo, ahora, usted no puede... La presidenta también tiene poca autocrítica, digamos, también, ¿no? Para eso están ustedes, para la autocrítica. No, bueno, pero ella también tiene poca, digamos, ella, no digo ella, sino como figura central del gobierno de este país, tiene poquita autocrítica. Puede ser que nosotros, nadie, todos nos equivocamos, yo asumo en ese sentido la principal responsabilidad, digamos, como responsable, digamos, como parte de un equipo, pero digo, si uno hace un análisis despojado de la confrontación, la puja que hay en la Argentina, que está vinculado a darle mayor independencia a quien gobierna. Yo siempre pongo el ejemplo de Alfonsín. Y yo soy militante del peronismo de muy joven, ¿no? Desde el año 1983. Y creo que Alfonsín fue un hombre que se comprendió tarde, yo lo reconozco como un hombre de avanzada en aquel momento. Un hombre que pretendía ser independiente en una Argentina complicada, que estaba tomada por, el poder corporativo de aquel momento, que tenía una configuración diferente, por un peronismo de oposición, que era un peronismo arcaico, conservador. Y bueno, a Alfonsín ni siquiera le dejaron terminar el mandato. A mí me parece que hay una presidenta que ha decidido hace tiempo lo que ningún presidente se animó, que es ser independiente, es tomar decisiones en función de la mayoría, aún a riesgo de equivocarnos. ¿Cómo no nos vamos a equivocar? Seguro que nos hemos equivocado. Hablando de ¿en qué lugar se ve y cómo de acá a un año? La verdad, digo. Bueno, tendrá fe como presidente. Nosotros vamos a participar de la primaria abierta simultánea obligatoria del Frente para la Victoria, yo lo he dicho. Pero usted cuando estuvo aquí hace